Buenos días con todos nuestros asistentes virtuales. El día de hoy estamos nuevamente reunidos en nuestro webinar de los días viernes, hoy a las 10 de la mañana, para tocar el tema de la productividad en el trabajo. Hemos querido venir haciendo una serie de videos que estén relacionados con el tema, no solamente desde el punto de vista jurídico, del derecho o temas laborales en estricto, sino también queremos compartir algún otro enfoque de cómo enfrentar este tema de la productividad. Para ello, el día de hoy vamos a contar con Mari Mendoza Zambrano, quien es directora de Talentica Hart, quien nos va a dar algunos tips respecto de la productividad en el trabajo. Damos la bienvenida en primer lugar a Mari Mendoza Zambrano. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola José Antonio, siempre agradecida y súper motivada y encantada de conversar sobre temas de recursos humanos, un tema tan interesante, presente, necesario, indispensable, que tiene que ver con la productividad, ¿no?, del trabajo y en esta ocasión ustedes han tenido a bien tocar el tema del trabajo remoto, la productividad en el trabajo remoto. Así que agradecida de la invitación del estudio y aquí a las órdenes de ustedes y a disposición de todo lo que podamos comentar y transitar por este tema. Ok, gracias Mari. De igual manera damos la bienvenida a Rosángela Beliz Ortiz, quien es abogada asociada en nuestro estudio. Hola Rosángela, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Muchas gracias a Mari por la participación que va a tener hoy día en nuestro webinar y también dar la bienvenida a todos nuestros participantes virtuales. Hola Rosángela. Vamos a pedir a todos nuestros participantes que por favor apaguen sus micrófonos para no interrumpir esta conversación, esta disertación, y también por un respeto de todos nosotros. Recordándoles a todos nuestros seguidores que estamos transmitiendo no solamente por esta plataforma Zoom, sino también por Facebook Live en tiempo real. Bien. En primer lugar, permíteme, Mari, hacer una pequeña reseña de tu experiencia. He visto que eres magíster, eres contadora pública colegiada de profesión, eres ejecutiva y consultora senior con más de 20 años de experiencia y además eres maestra en gestión de talento humano, finanzas y administración de negocios en las universidades, la USIL, la Universidad San Ignacio de Loyola, con sede en Lima, así como la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Además, Mari es experta en metodologías lúdicas para los subsistemas de gestión humana, así como también se desempeña como docente de posgrado en la USIL, en la Universidad Católica San Pablo, en la Universidad Nacional de San Agustín, en IPAE y en ProAvance. Mari no se ha quedado solamente en ser docente, sino es conferencista además. Ha dictado sendas y grandes charlas en la Cámara de Comercio e Industria, tanto de Arequipa, de Puno y de Tacna, así como en los colegios profesionales de contadores, donde sucede, así también como en el colegio de abogados de acá de la ciudad. También ha dictado charlas referidas al tema de los recursos humanos. Mari pues tiene una amplia experiencia en el campo organizacional a nivel no solamente de la región, sino a nivel nacional. Mari, además, ella se desempeña como directora de Talentica, ella es directora Hart de Talentica, y Talentica es una empresa que por favor yo le pediría a Ros, de repente hagas una pequeña reseña de lo que es Talentica, para que también nuestros seguidores sepan de qué se trata esta empresa. Así es, queremos compartir, antes de iniciar el tema que el día de hoy nos convoca, queremos compartir con todos nuestros asistentes un poco sobre Talentica, que es la corporación, que es la organización en donde nuestra invitada se desempeña. Talentica es una consultora en gestión organizacional y humana con una visión de atención a medida para cada organización y cuentan con 3 unidades de negocio. La primera es Talentica Hart y Soft, que es implementación de herramientas de gestión humana. Luego tenemos a Talentica Ejecutiva, que es la implementación de sistemas de gestión.
y Talentica Aprende, que son herramientas psicológicas de contención emocional. Entonces, ya habiendo conocido un poco más sobre nuestra invitada y sobre Talentica, podemos dar inicio a este tema que es la productividad en el trabajo remoto. Gracias, Rose. Mari, el trabajo remoto, que es una de las nuevas medidas que ha impuesto el gobierno durante este aislamiento social obligatorio, denominado cuarentena, aunque ya ha dejado de ser cuarentena porque ya estamos más de 100 días, ¿no? Pero bueno, por una costumbre histórica se llama cuarentena, ¿no? Yo quisiera preguntarte, me imagino que debe de haber una serie de implementaciones y precauciones por parte de las organizaciones, de las empresas, para asegurar este tema del trabajo remoto. ¿Qué precauciones serían esas que se deben de tomar en cuenta, Mari? Mira, José Antonio, primero quiero agradecerles la presentación, tanto personal como de Talentica. Muchas gracias por haberla hecho. Efectivamente, ahí hacemos esfuerzos relacionados en vincular la expertise que se tiene dentro de las compañías. Respecto al trabajo remoto, ¿qué debemos hacer las organizaciones o qué precauciones, ¿no? Y hablando de precaución, estaríamos hablando de un antes de. Y lamentablemente, y digo esto porque a la región, al país, podemos hablar en estricto a Arequipa, yo no sé si las organizaciones hayamos tenido tiempo de tomar precauciones porque esto vino de la noche a la mañana. Sin embargo, tenemos y tendríamos que seguir trabajando a media máquina, y ahora vamos a tener que hacerlo a máquina completa y muy rápido. Estas precauciones tendrían que haber pasado por, sobre todo, tener un inventario de los colaboradores, cosa que no solemos hacer. Es decir, cuando yo les digo de un inventario de colaboradores, les digo conocer al colaborador, desde cuántos son, de qué edades, dónde viven, cómo está compuesta su familia, si tenemos una casa propia, alquilada, ese tipo de información, a ese tipo de información yo le llamo inventario de colaboradores, que es información que las empresas tendríamos como y tenemos que tener hoy día cada vez más vigente y actualizada. Y esa información caer hacia los jefes, porque debemos recordar que quien gestiona los recursos humanos en las compañías, siempre hablamos la empresa, ¿no? La empresa está representada por un alguien, y ese alguien es un jefe, una persona que trabaja con otra persona. Entonces, como organización, puesta esa representación en quien trabaja con una persona, tiene que tener información, primero, sobre cómo está compuesto el target de colaboradores que tiene. Como repito, desde el género, hasta cuántos hijos tienes, cómo tienes, en fin. Otra cosa que tendría que haberse tomado como precaución es el conocer nuestros procesos y procedimientos. Como organizaciones no solemos mapear nuestros procesos, son pocas las empresas que tienen sistemas integrados de gestión, donde cada quien sabe qué tiene que hacer y el puesto de trabajo se vincula a un proceso y luego a un procedimiento y finalmente cumple una política y todas se alinean a la misión de la organización para lograr los resultados de la compañía. Eso es algo que no solemos tener. Recordemos que en el Perú más del 80% de las compañías son MIPES o REMIPES. Una MIPE o una REMIPE viene de un emprendimiento, de una persona natural, lo que le solemos decir, y ustedes, sobre todo en el área legal, se dice persona natural con negocio, que hace un negocio y que no ha mapeado ni siquiera el cómo llega al producto, lo hace, ¿no? El propio día a día hace que llegue al producto. Entonces, la primera precaución, como repito, inventario de colaboradores. La segunda precaución tendría que ser haber mapeado mis procesos y mis procedimientos. ¿Qué tan flexibles pueden ser para enfrentar esta situación y qué tan flexibles pueden ser para que yo pueda entregar un trabajo a distancia o remoto a un puesto de trabajo ocupado por alguna persona, ¿no? Otra cosa que tendría que haber realizado la empresa, y siempre hablaremos en el tendría porque no nos ha dado mucho tiempo a reaccionar, es a adecuar estos famosos perfiles del puesto de trabajo. Es decir, tanto el manual como el perfil de puesto son documentos que están asociados a la organización y no a la persona en estricto, ¿no?
Entonces, estos documentos tendrían que haberse preparado y estar listos para enfrentar este cambio inmediato que se nos vino realmente de la noche a la mañana, ¿no? Hoy día un viernes estábamos trabajando en la oficina y el día lunes ya no podíamos ir. Y las organizaciones teníamos que seguir haciendo cosas, unas más, unas menos, pero tendríamos que haber seguido haciendo cosas, ¿no? Y lo otro, la reacción de la línea. ¿A qué le llamamos línea? A las jefaturas, a las sugerencias, a las gerencias que tienen a cargo las áreas de trabajo de la compañía, tendrían que haber inmediatamente replanteado el conocimiento del equipo y el cómo logró los resultados con ese equipo, ¿no? Creo que por ahí va el tema de qué precauciones tendría que haber tenido. Yo creo que lo más importante, conocer con qué macroequipo, si le queremos poner un nombre, cuenta y contaba la compañía. Y a partir de ahí se tenían que haber empezado a tomar decisiones, ¿no? Inmediatas. Mari, yo entiendo tu punto de vista, me hablas de una organización, no sé si utilizar el término responsable, ¿no? Que hace todos estos procedimientos paso a paso. Pero como tú bien dices, el 80% de las empresas son emprendimientos y la base son las micro y pequeñas empresas. Pero ¿qué consejo nos podrías dar o qué tip nos podrías dar? Ya nos agarró este aislamiento social obligatorio así, tal cual, sin esos procedimientos, sin ese inventario de personal, que muy interesante lo precisas. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? ¿Podríamos empezar a hacer ese inventario? ¿Podríamos hacer esa revisión de los procesos de producción, etcétera? ¿Se puede todavía? Se puede y se debe, ¿no? Sin ponerle nombres tan técnicos, porque probablemente, como tú bien dices, estamos hablando de temas quizás muy técnicos, muy de compañías estructuradas, con un background ya de tiempo, etcétera, pero el emprendimiento pequeño tiene y debe realizarlo, con dos cosas muy sencillas y que seguramente será redundante a lo largo de nuestra conversación esta mañana, y es la comunicación. La única forma que yo me entere cómo estás es que yo te pueda establecer un vínculo de comunicación directa, rápida, contigo y saber lo básico. Vas a trabajar remoto, necesitamos seguir trabajando. ¿Cómo estás? ¿Tienes internet? ¿No lo tienes? Datos tan básicos, ¿no? Y lo otro es cómo es que hacíamos las cosas y cómo es que ahora tenemos que seguir haciéndolas, que vamos a modificar. La comunicación mira, la comunicación ha sido y viene siendo siempre un problema en las compañías, grandes, pequeñas o micros. Entonces, mi sugerencia desde mi punto de vista es que lo que tenemos que hacer es comunicarnos con el colaborador. ¿Para qué? Para tener información. Y ahí tienes el inventario. Y ahí tienes el inventario. Y a partir de eso, replanteamos en una comunicación directa cómo cambiamos nuestra forma de hacer las cosas sin perder la esencia de la compañía, ¿no? Y generando los bienes y servicios que tenemos que seguir generando. Claro, o sea, un poco la idea que se nos da es la información, ¿no? O sea, lo importante es contar ahora con información de nuestros colaboradores para conocerlos mejor, saber no solamente desde el punto de vista de cómo trabajan, sino conocerlos mucho más, pero también conocernos más a nosotros como empresa, ¿no? Porque tenemos que saber cómo es nuestro procedimiento, qué procedimientos hacemos, cómo es nuestro trabajo, el perfil de cada trabajador, el perfil de cada puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ahí creo que radica un poco esta importancia de conocer más, de tener más información, ¿no? Sí, claramente lo has dicho muy bien, Rosángela. Si nosotros, la información es poder. Por ahí escuchaba esta última semana, creo que hay un estudio también medio, una consultora, que tiene como este eslogan, ¿no? La información es poder. Y es verdad, no sé si tan solo poder, pero yo creo que la información nos permite reaccionar mucho más rápido, ¿no? Recuerden que nosotros vivimos en un mundo ahora hiperconectado e hiperinformado. Esta necesidad de comunicación con esta velocidad debe ser trasladada al colaborador, ¿no? Y hoy día, gracias a Dios, pues todos podemos tener, por ejemplo, un teléfono. Entonces, sí habrá manera de comunicarnos desde nuestras diferentes y distintas realidades.
Claro. Y ahora María, lo que tú nos comentabas al inicio sobre el trabajo remoto, que era algo totalmente nuevo, ¿no? Que de un momento a otro vino el trabajo remoto. Como decías, el viernes fuimos a trabajar normal, salimos del trabajo y pensábamos que el lunes regresábamos a nuestra oficina a seguir trabajando como siempre. Sin embargo, el lunes tuvimos una nueva forma de trabajo, el trabajo remoto, donde nos hemos quedado en nuestras casas y ya vamos varios meses trabajando de esta manera. Pero toda esta nueva situación que es entendible por el tema del COVID-19 nos genera algunas preguntas también, ¿no? Que están relacionadas a nuestro ámbito laboral. Y es que esta situación, ¿cómo está afectando a los equipos de trabajo? ¿Qué efectos está teniendo sobre los equipos de trabajo? Y también viéndolo ya desde el punto de vista del trabajador, si es que nosotros tenemos que evaluar al colaborador que está realizando trabajo remoto y cómo lo debemos evaluar. A ver, el equipo de trabajo, importante y fundamental en la organización, grande, pequeño, la que fuera. Desde que tú tienes un emprendimiento pequeño y este emprendimiento trabaja con 1 o 2 personas, ya se convirtió en un equipo de trabajo. Y así podríamos hablar de una organización con cientos o miles de trabajadores que ya va formando equipos de trabajo dentro de la compañía. El trabajo remoto para nosotros, sí, pues lo decimos nuevo, ¿no? Sin embargo, el trabajo remoto o el teletrabajo, el home office, viene de hace muchos años atrás. Y antes de la pandemia decíamos que el home office, el trabajo remoto, el teletrabajo, tenía unos índices de beneficios superiores al 50% en cualquiera de los criterios en los que se los medía. Sin embargo, la cuota de la incertidumbre, del miedo y de la situación per se ha hecho que esos números bajen. Tú decías, ¿cómo influye el trabajo remoto en los equipos de trabajo? Influye para bien e influye para mal. Influirá para bien, desde mi punto de vista, mucho más que para mal, porque nos va a enseñar a trabajar mucho más en entorno colaborativo. Recordemos que hoy en día las organizaciones necesitamos ya no tener estructuras muy verticales, sino cada vez más achatadas, más planas, donde el vínculo, la comunicación y la colaboración sean los ejes fundamentales para el logro de objetivos de las compañías. Y me voy a atrever a incluir un concepto del que también seguramente, y ahora mismo estamos hablando y lo estamos trabajando en muchas plataformas, y es la famosa transformación digital de las organizaciones. Que podrías tú pensar, oye, pero están hablando de empresas muy grandes, ¿no? Esto es solamente para las compañías, pues, que venden millones o que tienen marcas reconocidas a nivel nacional, transnacional, metanacional. Y no es así, porque la transformación digital, que tiene que ver sobre todo con cambios de paradigmas y de conductas, justamente se vinculan al trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo con trabajo remoto, inmerso en él, tiene que ver nuevamente con comunicación y con la responsabilidad trasladada al jefe del equipo. Si el jefe del equipo es capaz de transmitir a través de la comunicación, el liderazgo de influencia, para que las personas trabajando desde fuera empiecen a aprender, desaprender y a aprender nuevos comportamientos y nuevas capacidades, a que entiendan que realmente tenemos que trabajar en un entorno colaborativo, donde el compartir la información, el enseñar, va a ser el valor agregado del equipo versus otros. Entonces, trabajar de manera remota yo creo que tiene muchos beneficios, porque fíjense, desde el decirle al compañero, esto yo no lo sé, enséñamelo. No todos estamos en la capacidad de manejar, por ejemplo, estas plataformas. No todos tenemos la capacidad de desaprender una forma de trabajar o de tener un sistema instalado en la computadora de la compañía y ahora vincularme a ese sistema a través de un AnyDesk o de un remoto, lo que decimos, ¿no? Una conexión remota, y nos cuesta. ¿Por qué? Porque los equipos tampoco es que están estructurados o formados con un target generacional igual. Dentro del equipo habrán los famosos centennials, millennials, baby boomers y los X, etcétera. Algunos que ya vienen con esto
lo que se les dice nativos digitales, ¿no? Claramente un muchacho de 8, 9, 10, 14 años, pues hace y deshace porque ese es como nació, eso está en él. Y nosotros probablemente vamos a tomar un tiempo mayor para aprender y adecuarnos. Y alguien que tiene un poco más de edad que nosotros necesitará un tiempo de aprendizaje mayor. Entonces, el equipo y el líder del equipo tiene que estar en la capacidad de entender a cada quien forma parte de su equipo y ayudar a que el equipo se estandarice, si es que queremos ponerle algún nivel, ¿no? A efectos de que pueda yo luego medir productividad. Y ahí me voy a la segunda parte de tu pregunta, donde tú dices, tenemos que evaluarlos. Mira, la evaluación del trabajo, la evaluación del desempeño, por ende la evaluación de la productividad de una persona en un puesto de trabajo, tiene que hacerse, debe hacerse y no en una organización. Y no debe dejar de hacerse. Lo que deberíamos hacer es replantear la forma de la evaluación, que ya venía replanteándose mucho, ¿no? Recordemos que en una compañía, cuando tú evalúas a una persona, tienes que evaluar 2 criterios. El qué hace, que es la parte dura del objetivo y del indicador, y el cómo lo hace, que es la parte blanda, ¿no? El cómo hace las cosas, es decir, las conductas, los comportamientos, que siempre o casi siempre están alineados al ADN de la empresa, es decir, a la misión de la empresa, cómo se hacen las cosas. Y entonces hoy en día tenemos que seguir evaluando, pero quitando el paradigma que tenemos del proceso de evaluación. La evaluación del desempeño o la evaluación del colaborador no es más un proceso mercenario que nos va a decir tú haces bien y tú haces mal, y menos aún un proceso post-mortem al final del año. Los procesos de evaluación del desempeño hoy en día son procesos de acompañamiento, todos los días dando feedback de cómo estás haciendo las cosas. Y los jefes tenemos la obligación de ponernos al servicio del equipo para decirles a cada momento qué puedo hacer yo para que tú hagas mejor tu trabajo. Esa es la obligación. Y entonces cuando empieza a existir ese vínculo de comunicación permanente, ese feedback de ida y vuelta del día a día, se convierte en un proceso de evaluación, que luego tendremos que por procedimiento e inclusive por ley hoy día, ponerla en un documento, en un procedimiento y tener algún dato que nos permita alinear esta evaluación a un sistema de compensaciones y beneficios, sí. Pero quitemos el paradigma del post-mortem y quitemos el paradigma de que solo te evalúo al final para saber si te aumento el sueldo o no. Hoy viene más como un proceso de acompañamiento, ¿no? Donde el jefe se convierte en un mentor, se convierte en un coach, se convierte en un consejero, se convierte hasta en un psicólogo, porque un líder tiene que ser aquel que influye, que motiva, ¿no? Que manipula en el buen sentido de la palabra. Entonces, para centrar un poco la respuesta, evaluar, tenemos que evaluar. Se le complica un poco a la compañía porque tienes que evaluar al colaborador y al equipo, pero cada vez más existen algunos procedimientos y políticas que la compañía tendrá que ir adecuando para llegar a esto, ¿no? A evaluar, pues necesitamos resultados. Nosotros necesitamos los resultados. Sí, en este contexto creo que todos deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué priorizo? ¿La empatía o el resultado duro? Empiezo a evaluar a qué le doy mayor peso, ¿no? Y entendiendo por empatía está todo este entorno de conocimiento del colaborador, de su entorno, de la familia, etcétera, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Dependerá de cada compañía. Cada compañía tiene su propia realidad. Fíjense, yo les quiero contar una experiencia de la consultoría. Nosotros tenemos un cliente que es una fábrica que tenía, es más, estaba dentro de las actividades que nunca paró. Y que hablando con el gerente me decía, Mari, aunque no me creas, me ha tomado un mes para que yo pueda poner a punto tecnológico, dijo él, a punto tecnológico a mi equipo de los puestos de trabajo que podían y deberían trabajar remoto para recién empezar a medir
el rendimiento y la productividad. Y otras seguramente ya lo tenían. Y lo que tuvieron que hacer fueron ajustes mucho más pequeños probablemente. Entonces, los procesos de evaluación van a seguir, deben seguir, no tenemos, realmente no podemos dejar de evaluar. Una organización necesita cumplir con sus objetivos. ¿Replantearemos esto? Sí, los tiempos también, pero hay que seguir evaluando. Qué interesante, Mari, lo que nos dices. Por lo que te escucho, creo que el mayor reto, y no solamente es del colaborador, sino también de los líderes, ¿no? Porque los líderes de repente, o estas personas a quienes llamamos jefes, no han estado en esa capacidad de poder enfrentar esta situación, ¿no? Y tienen que innovar, ¿no? O sea, tienen que un poco open mind para poder ver y ponerse a la altura de las circunstancias, ¿no? En esa línea, Mari, ¿qué aspectos debemos de tomar en cuenta en estos nuevos procesos de evaluación de la productividad y el desempeño de los trabajadores que has hecho referencia? ¿Qué aspectos debemos tomar en el tema de la evaluación? Fíjense, claramente ya no vamos a evaluar de la misma manera que pensábamos evaluar el 1 de enero del 2020, porque nuestra realidad ha cambiado, ¿no? Entonces, lo primero que seguramente como organización tendríamos que hacer es revisar nuestro plan estratégico. Y en esa revisión del plan estratégico, que seguramente está alineado a la misión de la compañía y por ende se estará colgando de la visión de la misma, tendremos que inmediatamente ponernos a revisar nuestras políticas, nuestros procesos, procedimientos y por ende nuestros indicadores o los resultados que queríamos lograr, ajustarlos inmediatamente. Y en ese ajuste es el que va a convertirse en el ingrediente que va a cambiar la receta del proceso de evaluación. Entonces, me explico. Pueden haber organizaciones que necesiten, organizaciones cuyo core business esté muy alineado, por ejemplo, a las actividades que han continuado, ¿no? Y que probablemente hay algunas que no solamente hayan continuado, sino que además su nivel de ventas o de procesos y procedimientos o productos de bienes o servicios hayan crecido, ¿no? Por ejemplo, los farmacéuticos, por ejemplo, y todos los que están vinculados, digamos, con nuestra coyuntura, y otras que hayan disminuido. Entonces, dependiendo de la organización, tendremos que ajustar qué es estos resultados que le pedíamos al colaborador para comunicarle cuáles son las nuevas reglas de juego de la evaluación. Y en el primer caso, si la parte dura del logro de objetivos se está consiguiendo y probablemente haya crecido y haya tenido que subir el indicador, me preocuparé un poco más por la parte blanda. ¿Cómo está soportando mi colaborador este crecimiento, esta presión que está teniendo para el logro de objetivos y darle un soporte más en la parte blanda y trabajar ahí? Y al revés, porque puedo tener compañías en las que todos mis indicadores no se van a cumplir porque no voy a vender, porque la realidad además viene incierta y ambigua en lo que viene de este trimestre, semestre y probablemente 2 años. Entonces, ahí necesito dar un soporte más en la parte blanda y trabajar ahí para ir alineando a mi colaborador para lo que viene. Porque lo que viene va a necesitar un soporte, sobre todo emocional, para que éste pueda seguir. Recordemos también que legalmente, sobre todo el Estado peruano, ha hecho muchos esfuerzos para que el vínculo laboral no se rompa. Pero un vínculo laboral que está soportado sobre un contrato psicológico de incertidumbre, de temor, y que se está reactivando de a poco, pero día a día, no sé si mañana esto va a seguir. Entonces, no estoy mucho pensando en la evaluación, estoy pensando más bien en cómo me aferro a mi trabajo. Y ahí pues habrá que analizar organización por organización, ¿no? Es bastante interesante lo que nos comentas, Mari, ¿no? Sobre estos temas del lado duro y el lado blando que uno debe de tener en una evaluación, ¿no? Y ambos deben de tener como que un equilibrio, ¿no? Una combinación. Ese es el reto que los empleadores deben de tener en estas circunstancias que son difíciles.
Pero ya hablando, ¿no?, sobre lo que nos estabas comentando de estos nuevos procesos de evaluación, no sé qué te parezca una frase que puede ser, pues, de repente aplicable a esta situación, que es de que ya el buen desempeño no se va a medir en horas presenciales en una oficina, sino más bien el buen desempeño ya lo tenemos que ir midiendo en función al logro de los resultados, ¿no? No sé si esta nueva frase, esta nueva idea, una nueva concepción que debe aparecer a partir de esta nueva actualidad que vivimos, ¿no?, a consecuencia del COVID-19, la tenemos que ya aplicar, si todas las organizaciones la pueden aplicar o la podríamos aplicar solamente en algunos casos. No sé qué te parece esta nueva idea, esta nueva concepción. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho, Rosángela, sin embargo no es tan nueva, ¿no? La permanencia no significa eficiencia, decía un jefe mío. Hace muchos años, y se los voy a contar porque a mí me quedó muy marcado, ¿no? Yo entré al tema de recursos humanos un poco sin querer queriendo, como dice el chavo. Entonces, pasó un año ya trabajando en tema administrativo y todos los años existía la costumbre de revisar los salarios de las personas. Y entonces mi jefe me llamaba y me decía, Mari, ven con la relación. Y se hacía una cosa muy subjetiva probablemente, y yo le decía los nombres, y esta persona, por decirme, ¿no? Mari Mendoza, y él hasta sin levantar la cabeza, Mari Mendoza, 100 soles, y era el monto del aumento. Y entonces yo llegué a Perico los Palotes, ¿no? Le dije, Perico los Palotes, y él lo que me dijo es, nada. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué nada? ¿No? Es el primero que llega, mira, no almuerza, se queda hasta las 3 y hasta las 4 y hasta las 5. Y él respondió dos cosas. La primera fue, yo no tengo la culpa de que sea lento. Y la segunda, la permanencia no significa eficiencia, ¿no? Y esto para contextualizar mi respuesta. No es que sea nuevo el hecho de que evaluemos a través de resultados. Realmente viene siendo así y debería seguir siendo así, ¿no? Cada vez más las organizaciones medimos el resultado que esté vinculado con la misión de la compañía y ya no tanto por las horas de permanencia en un puesto de trabajo. No agrego valor estando solamente sentado, ¿cierto? Por ende, toda la estructura de la compañía debe adecuarse a esa situación. La cultura de la empresa tiene que, mire, las empresas pasamos por perfiles culturales. Así como las personas tenemos un perfil de personalidad, las organizaciones tenemos perfiles culturales. Y en algún momento somos de alguna manera por una situación, circunstancia y entorno, y en algún momento necesitamos ser de otra, y entonces nos vamos adecuando. Esa adecuación cultural tiene que venir acompañada de este proceso de evaluación basado en resultados. Todo lo que se haga en la compañía tiene que estar pensado en el logro de un objetivo y en la evaluación de ese objetivo. ¿Para qué? Para que exista la contraparte, la recompensa del logro de ese objetivo. Entonces, para eso, siendo que esto es un tema muy personalizado de alguien con nombre y apellido en un puesto de trabajo, la organización tiene que empezar desde replantear sus estrategias y hasta sus herramientas y papeles de trabajo. Y tú me decías, ¿todas las empresas lo pueden hacer? Yo creo que todas las empresas lo podemos hacer. Es más, es mucho más sencillo y más fácil en una empresa pequeña. Dicho sea de paso, el Estado peruano, a través de la normatividad legal, que cada vez más está más pensada en la parte organizacional, nos está pidiendo a través de algunas normas que ya dentro de las empresas, desde las micro, empecemos a manejar herramienta organizacional con técnica de gestión humana. Y les pongo dos ejemplos. Las normas, por ejemplo, la que prohíbe la discriminación salarial entre varones y mujeres. Es una norma que data del año 17 y que para que se pueda implementar, esta norma te pide que tengas manuales de funciones y trabajes por un proceso de valoración de puestos de trabajo. Y ha sido muy estricta. Todas las empresas del sector privado, ¿no? Entonces ya nos están dando herramientas, nos están obligando a conocer de herramientas para que se puedan comunicar.
Luego nos hablan ya de procesos, políticas, procedimientos, ¿no? La propia Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, que data de más de 10 años, ya tiene información que se vincula con este tipo de instrumento de gestión. Entonces tenemos que empezar a manejar instrumentos en las compañías desde las más pequeñas. Otra cosa es también que trabajemos en la difusión y en el trabajo de pedagogía que tenemos que hacer con todas las organizaciones, sobre todo en la pequeña, micro y mediana empresa, ¿no? Mari, muy importante lo que tú dices, que el Estado se ha venido preocupando por incentivar que el sector privado tenga esta cultura organizacional, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión, y esto lo podemos también trasladar al aparato estatal, a las entidades estatales, que son a veces dirigidas no necesariamente por líderes, sino por jefes, ¿no? Creo que hay una gran diferencia ahí. Me gustaría escuchar tu opinión ahí, Mari. A mí siempre que me dicen eso me preocupo. Y mis alumnos también siempre me dicen, profesora Mari, tú siempre estás hablando en el ámbito de la cosa maravillosa del sector privado, ¿no? ¿Y qué es del sector público? Bueno, el sector público en el Perú ha venido haciendo grandes avances respecto a trabajar con herramienta de técnica de gestión humana. Un gran ejemplo es, por ejemplo, el caso de Servir. Muchas de los instrumentos, por ejemplo, de cómo armo un manual de funciones o cómo hago un proceso de evaluación, datan de guías prácticas que tiene el Servir. ¿Se puede aplicar en el sector público? Yo creyera que sí, siempre y cuando, y ahí está la parte más difícil y más complicada, es que empecemos a cambiar paradigmas. Y es el primer paradigma que tenemos que cambiar es que creemos que el sector público tiene una cultura organizacional jerarquizada, burocrática, donde yo no puedo tener la capacidad de innovar, de crear, porque todo está establecido en una forma, ¿no? Hay un formulario, hay un procedimiento, inclusive una jerga que se trabaja dentro de ese contexto. Cuando las personas empecemos a cambiar esos paradigmas y querramos hacer este efecto de cambio, por lo menos desde nuestro entorno, podemos trabajar efectos de ejemplo multiplicador. Entonces va a pasar por un cambio de mentalidad. ¿Y dónde es que deberíamos trabajar? En el aula, desde nuestro propio ámbito organizacional, haciendo, por ejemplo, alianzas con alguna organización gubernamental en la que podamos hacer que se vea la mística de trabajo distinta de una privada con una pública y se pueda hacer ese contagio, ¿no? Si es que la palabra es correcta, de contagiar esta iniciativa de que las cosas se pueden cambiar inclusive desde nuestro propio puesto de trabajo, ¿no? Y se puede aprovechar, porque fíjense, por ejemplo, hablando de discriminación salarial, ¿no? Esta norma no se aplica para el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público ya lo tiene establecido. En el sector público tú trabajas con un escalafón, que no sé si se seguirá llamando así, un escalafón con una estructura de escalas salariales y dentro de cada una ya vienen incluidos los puestos de trabajo, es decir, que nos llevan un paso adelante al sector privado, por ejemplo. Pero no se conoce, no se entiende el para qué está esa norma implementada ahí y que esa herramienta debe servir como un elemento motivador más que de un cumplimiento mero de una norma. Entonces, un poco para centrar mi respuesta, José Antonio, ¿se puede aplicar al sector público? Sí, sí, claro, yo creo que sí, pero dependerá mucho de las personas. Recordemos que las organizaciones públicas o privadas estamos hechas de personas. Claro, pero Mari, yo quiero comentarte un poco la experiencia que yo he vivido en el sector público y sucede lo siguiente, hay un fenómeno bien complicado que a veces no se entiende. En el sector público, todos los funcionarios y servidores se rigen por un principio que se llama el principio de legalidad o atribución. ¿Qué significa esto? Que solamente pueden hacer lo que el manual de funciones, lo que el reglamento de realización de funciones o la norma te autoriza a hacer. No puedes hacer más allá. Tú quieres innovar algo y no puedes hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa con el funcionario público? Tiene atrás la Contraloría.
¿Y qué pasa a la Contraloría? La Contraloría viene con su regla milimétrica. ¿Y qué te dice? A ver, ¿cuál es tu manual de funciones? Mi manual de funciones es este. Ah, muy bien. Ah, pero tú has hecho cosas que están fuera de tu manual de funciones y por lo tanto te voy a sancionar. Oye, pero esa actividad que he realizado la he hecho en beneficio de mi institución. No. Acá hay un principio de legalidad. Entonces, yo creo que tendría que haber una gran revolución, de verdad, tendría que cambiarse esa dinámica del Estado y todos tener una visión diferente. Yo creo que es posible porque, como tú bien dices, las organizaciones están sustentadas en personas y las personas podemos actuar tanto en el sector privado como en el sector público. Justamente, Mari, en las organizaciones, llamémoslas privadas para diferenciar de las estatales, hay gran preocupación respecto de la productividad durante esta cuarentena y la post-cuarentena, porque este tema de la cuarentena va a terminar en algún momento. Esperemos que termine el 30 de junio, pero también tenemos otro gran reto, que es la post-cuarentena, ¿no? Entonces ahí tenemos dos inquietudes. ¿Cómo podemos mantener, o sea, cómo las organizaciones pueden mantener la productividad si los colaboradores tienen que trabajar de manera remota durante un periodo prolongado de tiempo? Esa es una inquietud. Y la segunda, ¿qué recursos emocionales se requiere para reanudar las operaciones de manera normal luego de esta importante interrupción? Teniendo en cuenta una variante, que todos hemos estado en casa, ¿no? Pero hemos estado las 24 horas y hemos estado con los hijos, con la familia, las 24 horas, ¿no? Entonces, ahí hay un ingrediente emocional. ¿Qué nos recomiendas, Mari? A ver, la gente que está privilegiadamente y también, a ver, que estamos metidos en el área de gestión humana, un área muy linda, dicho sea de paso, no la cambiaría por nada. Tenemos grandes preocupaciones hoy en día. Pero antes de responder tu pregunta, yo quiero mencionar algo que nos decía el otro día Marta Ayes. Marta Ayes es una contadora argentina que es, digamos, como que la guía en el tema de la gestión por competencias en esta región del mundo. Y ella dice, no estamos trabajando desde casa. Estamos en casa tratando de trabajar desde casa, ¿no? Y eso es muy cierto, porque este tiempo, que ya no es poco, son casi 3 meses que estamos trabajando de manera remota, tiene pues un componente de presión emocional muy grande. Y eso lo podrás decir tú y lo podrán decir todas las personas que nos están escuchando y lo puedo decir yo también. Muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a salir de casa a jornadas muy largas desde las 7 de la mañana y regresar a la casa a 10:30 de la noche, disfrutando además esa circunstancia. Y otros, cada quien en su realidad. Entonces, mantener la productividad de personas trabajando largo tiempo bajo esta circunstancia va a necesitar de estos famosos tips que tú sí decías, ¿no? Primero, de conocer al colaborador. Si yo soy el jefe y tengo un entorno de 3 o 4 o 5 personas, necesito saber cuál es el entorno, la circunstancia y la realidad de mi colaborador. Para eso no queda otra que comunicarme con el colaborador. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes a tu alrededor? ¿Cuáles son tus circunstancias particulares? Claramente no lo vamos a preguntar tan directo, pero podemos tener una conversación coloquial que nos permita tener esa información. Y ahí, como tú bien lo has dicho, el rol fundamental está y lo tiene el jefe. Yo digo siempre a mis alumnos, todo lo malo que pasa en las organizaciones es culpa del jefe, pero también todo lo bueno que pasa en las organizaciones es culpa del jefe. Entonces el jefe se convierte en este gestor de recursos humanos.
Solemos decir que quien gestiona los recursos humanos, el área de recursos humanos, el jefe de recursos humanos, el gerente de recursos humanos. Craso error, porque nosotros no gestionamos los recursos humanos, no tenemos por qué, no podemos ser tan atrevidos. El que gestiona los recursos humanos en las organizaciones es toda aquella persona que tiene mínimamente una persona a cargo y se convierte en su gestor, en su desarrollador, en su motivador, en su coach, en su mentor, en su consejero. Recursos humanos lo que hace es ponerse al servicio de ellos para darle los instrumentos y ayudarlos a estos jefes a que puedan gestionar a su gente. Por ende, el jefe es el que tiene que saber cuál es el contexto de trabajo remoto de este colaborador para darle ese soporte emocional que tú bien dices. Primero, ese conocimiento. Segundo, va a tener que el jefe adquirir nuevas habilidades también. La famosa escucha activa. No solamente te escucho, sino escucho, interiorizo y hago algo. Escucha activa. La comunicación eficaz. No sencillamente la comunicación, una comunicación que se sienta entendida, porque muchas veces decimos, pero si yo te escucho, ¿no? O te estás comunicando conmigo, pero realmente es mucho como lo que decimos, entra por aquí y me sale por el otro lado, ¿no? Que se quede en nosotros y hagamos esta empatía de acción. Yo el otro día estaba escuchando sobre empatía, ¿no? Los niveles de la empatía. Tú miras a alguien en el semáforo pidiendo algo y dices, pobrecito, ¿no? Pobrecito. Y alguien te dice, oye, qué empática que eres, te has puesto en el lugar de la otra persona. Pero la empatía no es eso. La empatía tiene que ver, me pongo en el lugar de la otra persona y hago algo por esa persona. Y ahí está uno de los tips para los jefes. Ponte en el lugar y haz algo. ¿Qué puedes hacer tú para que esa persona haga mejor su trabajo? Tengo que encontrar qué lo motiva. La motivación, que es el disparador para la acción, tiene que ser conocida por el jefe. No a todos nos motiva lo mismo. Por ende, para conocer tengo que saber, ¿no? Tengo que conocer. Luego, las organizaciones trabajando bajo este sistema de trabajo remoto tienen que empezar a preparar planes de prevención. Recordemos también que una semana antes de que salga, de que nos pongan en la famosa centena, le podemos decir, pues ya no es cuarentena, ¿verdad? Antes de que nos pongan, salió el reglamento de la ley de salud mental. Y ha pasado muy por desapercibido, ¿no? Porque y en ese reglamento, el artículo 14 de esa norma le exige a las organizaciones a que se instauren dentro de ellas programas de prevención de la salud mental. ¿Cuán vigente hoy en día para trabajar esta contención emocional que necesitamos ahora? Porque vas a seguir trabajando así un buen tiempo. ¿Y de dónde sabemos que las organizaciones decidan cambiar los perfiles de los puestos de trabajo para que esos determinados puestos ya no sean presenciales, sino de manera remota? ¿Por qué? Porque también transversalmente a la compañía se está haciendo una revisión, y es la siguiente. Aquellos puestos que están muy vinculados con actividades repetitivas y que se pueden programar, pueden seguir trabajando de manera remota o a distancia, porque es predecible. Sin embargo, aquellos puestos que no se manejan en entornos más predecibles y que necesitan de una comunicación directa, se tendrán que adecuar para seguir trabajando de manera presencial. Aquí las organizaciones tenemos un gran reto. Esto no va a volver a la normalidad. O sea, no tenemos que quitar de la cabeza de que el día que se levante la cuarentena, esto va a ser igual que el 12 de marzo. Nunca más, ¿no? O sea, no hay más normalidad. Nuestra nueva normalidad, que es un proceso de cambio que ha venido muy rápido, tiene que adecuarse, y en esa adecuación tenemos que hacer este tipo de actividades, ¿no? Hacer cambios diagnósticos transversales. Y emocionalmente hablando, repito, los jefes tienen que ser el primer choque de afrontamiento, de confrontamiento, para que el colaborador se sienta escuchado, se sienta que lo que comunica se escucha, sienta que tiene una organización que está trabajando para cuidar su salud con programas de prevención, sienta además que pueda aceptar y reconocer
que trabajes con situaciones que puede manejar y que entienda y que se adecue a aquellas que no puede manejar. Sobre todo, este entorno de incertidumbre que no lo vamos a poder manejar, ¿no es cierto? Entonces, va por ahí, tener nuevas habilidades. Claro, Mari, al inicio de nuestra conversación ya decíamos, ¿no?, de que el trabajo remoto en sí no es algo tan nuevo, ya existía el teletrabajo, pero varios de nosotros estábamos acostumbrados a tener un trabajo presencial, ¿no? Y diferenciábamos un poco entre nuestra vida personal, nuestra vida en la casa y la vida en la oficina, ¿no? Teníamos una hora de entrada, una hora de salida. Ahora eso ya es un poco diferente, ¿no? Por eso es que tú dices de que ya en casa, desde casa tratamos de trabajar, porque ya hay como una mezcla de nuestra vida profesional y de nuestra vida personal. Y eso sí tiene algún impacto en el desempeño que los colaboradores tienen en las organizaciones. Y es ante este nuevo contexto que nos gustaría que nos des algunos tips para afrontar dos situaciones. La primera de ellas es, ¿qué pasa cuando el desempeño de nuestro negocio resulta siendo afectado por el trabajo remoto? Y segundo, ¿qué medios podemos tener para mitigar el riesgo de la baja de la productividad del personal que está trabajando desde casa? Bien, a ver, Rosángela, me gustaron mucho tus preguntas porque vamos a ir un poco a la realidad de acción, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer? Dado que lo que tenemos que tener siempre presente es que el nivel de motivación a la acción esté en el nivel que necesita la compañía para seguir generando resultados. Como jefes, por ejemplo, ¿no? Podemos, primero, quiero regresar un poquito, ¿no? El otro día estábamos conversando sobre este mismo tema y decíamos que tenemos que agarrar rutina y dos, tenemos que agarrar nuevamente disciplina, conversar con nuestro entorno familiar para que exista algunas normas de convivencia dentro de la propia casa, porque sabemos que ya son 3 meses y de alguna manera el hombre es animal de costumbre. Te vas a ir acostumbrando y te tienes que ir adecuando. Y eso se tiene que trasladar a la familia. Tenemos que conversar con nuestra familia para decirle, no todos tenemos la oportunidad de tener una oficina, por ejemplo, dentro de la casa. Físicamente adecuar un espacio para que nuestro propio cerebro se discipline y se eduque de qué es el espacio de trabajo y que la familia sepa que se respeta ese espacio de trabajo. Fíjese cómo estas actividades también pueden crear enseñanzas dentro de la propia familia, porque nos van a empezar a dar método, nos van a empezar a dar disciplina. Antes de ahora nos íbamos a la oficina y en la oficina teníamos de alguna manera procedimientos, órdenes, metodología, ¿no? Pero yo sabía que ese es mi espacio, esta es mi estructura, allí están los servicios higiénicos y en fin, a tal hora se para y etcétera. Esa es la disciplina que tenemos que trabajar en casa y que tenemos que trasladarla a nuestra familia para que se respete también. Lo mismo que va a pasar con el estudio de los chicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para no bajar la productividad, primero darle este tipo de, como jefes, podemos hacer varias cosas. Primero, podemos juntarnos como estamos ahora reunidos con nuestro equipo y decirles, vamos a conversar sobre la disciplina de trabajo, por ejemplo, ¿no? Hablemos de la infraestructura, hablemos de los tiempos, luego podemos al inicio del día, por ejemplo, juntarnos en una reunión para conversar sobre la planificación del trabajo muy corta, donde sepamos qué se va a hacer, cuándo lo tenemos que terminar y qué tenemos que entregar. Quizás a la mitad de la semana podemos reunirnos para conversar de otros temas que no sean de la empresa, ¿no? Cómo te ha estado yendo, conversar, como solíamos hacer en la empresa. Porque cuando uno camina y te encuentras con Juan Pérez en el pasillo, oye, ¿qué tal? ¿Qué fue? Esos minutitos que nos alimentan, esos son los que tenemos que volver a recrear en este entorno. Entonces, por ejemplo, juntarnos, hablar de lo que solíamos hablar, generar estos momentos de distrés a cada vez que se pueda, ¿no? Y también
Antes teníamos el colaborador del mes, del día, del año, pues tenemos que hacer lo mismo. Aquí sí el área de recursos humanos de las organizaciones tiene que ser un poco el que va guiando esto, ¿no? Y hagamos esto, reunamos, hagamos, ¿qué ideas tenemos? ¿No? Los juegos. Recuerden que la gamificación, que no es otra cosa que llevar a la organización al juego, es un instrumento fundamental para motivar, retener, distraer a las personas. Y entonces este recurso que tenemos hoy en día, la internet, la tecnología, nos ayuda a que podamos, como jefes, iniciar, por ejemplo, una competencia de algún juego que todos que hagamos, ¿no? Y así podemos hacer gimnasia, podemos... ¿Cuántos de los que estamos acá en la sala seguramente en la noche estamos inscritos en una clase de baile y a las 6 de la tarde pones y te conectas en el televisor y estás bailando, te estás estirando, estamos haciendo clases de cocina? Estas ideas, que como esta deben haber muchas, trasladémoslas a un pequeño plan. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? La motivación, ¿no? Y la carga emocional sea menor, de modo tal que podamos seguir logrando resultados. Porque sí, como bien ha dicho José Antonio, cuando regresemos a la nueva normalidad, vamos a estar, ¿saben cómo? Como misiles con un botón rojo a punto de dispararse. Y el que toque el botón, perdió él y perdió el entorno. Así estamos y así vamos a estar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Prevenir la salud mental y la contención emocional. Para eso tenemos este tipo de actividades y hoy día existe una herramienta que no se conoce mucho en el Perú y que es este acompañamiento de consejería que se llama el famoso counseling. El counseling es una disciplina de acompañamiento que tiene como requisitos la escucha, la capacidad de comunicarse y la capacidad de ser un acompañante para que el otro sienta que lo que está pasando no es tanto así y pueda tomar decisiones de afrontamiento y adecuación a su nueva realidad. Entonces, yo creo que las organizaciones ya están tomando nota de esto y están empezando a replantear su programa de acompañamiento para prevenir no solamente la salud y seguridad y salud ocupacional que ya se está haciendo a través de todo lo que sabemos, por lo de antes y por lo del COVID, sino también preparar estos planes de contención emocional con muchos de estos tips de los que hemos podido, por ejemplo, dar de ejemplos, ¿no? Mari, yo te veo muy optimista, como todos nosotros también, de esta nueva normalidad, ¿no? Estamos muy esperanzados en que las personas hemos sabido valorar todo lo que teníamos al entorno, todo lo que estábamos descuidando, etcétera, ¿no? Pero a veces uno se sienta a ver los noticieros, yo los veo de vez en cuando, porque también me enferman, me estresan, pero cuando escucho las noticias dicen, abrieron los centros comerciales, ¿no? Yo entre mí digo, pero ¿para qué abren? Digo, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tiene la gente de comprar cosas innecesarias? Ahora nos hemos dado cuenta que compramos a veces sin necesidad, ¿no? Pero te das con esta noticia de que la gente está pero haciendo cola por ingresar a los centros comerciales, ¿no? Mm. Entonces uno dice, Dios mío, esta nueva normalidad creo que está más acelerada de la normalidad que vivíamos, ¿no? Esperemos de que sea esto reacción solamente de este encierro que hemos tenido, por así denominar la cuarentena, ¿no? Esperemos ello. Mari, no quiero quitarte mucho tiempo, vamos terminando esta conversación. Está muy interesante, muy amena. Todo lo que nos dices es realmente, vale mucho porque para las organizaciones realmente esto es oro, ¿no? Para saber esos tips que debemos de emplear. Bien, este trabajo remoto que hemos venido conversando a lo largo de toda esta intervención, parece que ha venido para quedarse, ¿no? Al comienzo se dijo, esto es momentáneo, temporal, pero parece que esto ya se va a quedar. Ya en otras organizaciones y en otros países ya el trabajo remoto o teletrabajo, que es alguna diferencia desde el punto de vista legal, pero ya se está ejecutando, ¿no? Y pareciera que acá en nuestro país se va a quedar. Por lo pronto ya sabemos que en el sector público ya se ha autorizado que hasta fin de año se pueda trabajar remotamente.
Y las organizaciones, llamémoslas las privadas, ya también están pensando en trabajar remotamente, ¿no? Porque de alguna manera se ha venido produciendo, se ha venido siguiendo esa cadena productiva, ha venido operando y ha venido, y parece que es una buena forma, ¿no? En esa perspectiva, yo te pediría que nos des algunos tips respecto de cómo mantenemos en las organizaciones nuestra operatividad, si buena parte de los colaboradores pasan por diversos problemas. Uno, la enfermedad, ¿no? Y están imposibilitados de ir trabajando. Y otra, que también el colaborador en casa también tiene que atender los quehaceres propios del hogar también, ¿no? O sea, no pueden dejar de ser padres, no pueden dejar de ser esposos, o sea, tienen que atender, si tienen hijos en edad escolar, peor todavía, ¿no? Ujú. Y un tips adicional respecto de qué cosas deberíamos de tener en estos planes de contingencias y en estos protocolos de comunicación, dónde debemos de reforzar. Vale. Mira, eh, hay dos conductas que vamos a tener que trabajar transversalmente a la compañía. Y esas son la adaptabilidad y la flexibilidad. A todo nivel. Tenemos que adaptarnos y tenemos que ser flexibles, que no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo mantenemos esa productividad trabajando así? Las organizaciones tenemos que tener un plan. Yo le he puesto acá, porque incluso lo he apuntado, un plan de prevención transversal. ¿Prevención transversal en qué sentido? Como tú bien dices, vengo trabajando, ya me acomodé estos 3 meses más o menos y se enfermó Mari, parte del equipo. ¿Cómo sigo? Y finalmente tengo que lograr el resultado. Aquí tenemos que ser, desde mi punto de vista, muy estratégicos, haciendo que esta flexibilidad y adaptabilidad se traslade también a nuestros procesos y a nuestros procedimientos. No podemos tener procesos tan jerarquizados y tan burocráticos. Y luego ir pensando en quién voltear y encontrar a alguien como un backup inmediato, porque la compañía no puede parar. Entonces, prevención de salud, prevención de línea de sucesión, prevención de línea de carrera, prevención transversal en todos los subsistemas de gestión humana, que se va a tener que convertir en una función estratégica de gestión humana. Recordemos que la teoría de la gestión estratégica de recursos humanos hoy se torna muy vigente en lo siguiente. Gestión estratégica de recursos humanos, número de personas exacta, en la calidad que necesitamos y en el momento adecuado. Eso es gestionar estratégicamente los recursos humanos. Por ende, en las compañías, el área de recursos humanos tiene sí un encargo interesante para trabajar planes de prevención inmediata, desde reclutar ya, tener un backup reclutado de lo que probablemente, de los puestos de trabajo que probablemente podemos necesitar. Necesitamos trabajar de manera proactiva y no reactiva. Y eso será transversal a todos los subsistemas de gestión humana. Reclutamiento, selección, capacitación, recompensas, seguridad y salud ocupacional, línea de carrera, línea de sucesión, evaluación del desempeño, y todos los que tengan potencial. Entonces, el tip que yo te puedo dar es que trabajemos en programas de prevención, porque si bien es cierto, se enferma Juan, necesito saber quién asume el trabajo de Juan. Por ende, las organizaciones trabajemos la más achatadas, manuales de funciones también que no sean tan estructurados, sino cada vez más nos hablen ya no de una lista de funciones y tareas, sino que nos den información sobre grandes contextos y de resultados, de modo tal que pueda incluir al equipo dentro de ese contexto y no esté solamente alineado a una persona o a un rol, ¿no? Y Mari, este tema yo creo que hay que acentuarlo para que sea más horizontal, ¿no? Sí. Porque las organizaciones ya han dejado de ser esa famosa pirámide donde el jefe está arriba y todos los demás son los subordinados, ¿no? Hay que cambiar esa mentalidad. Todos somos horizontales, ¿no? Y todos somos importantes en estas organizaciones.
Sí, y entender que el hecho de ser horizontal no significa que no podamos tener una estructura de respeto, de orden y de cumplimientos y tiempos. Esas son cosas que tenemos que empezar a educar desde muy pequeños, ¿no? Nuestra sociedad todavía vive en el siglo pasado, de pensar que si tenemos una oficina más grande o si tenemos un mayor cargo, realmente paradigmas que tenemos que romper inmediatamente. Entender que el hecho de trabajar de manera colaborativa significa que cada quien tiene roles que se deben respetar, ¿no? El respeto y la confianza es algo que tenemos que reevaluar en este contexto, porque de lo contrario no podemos trabajar. Recordemos que vamos a trabajar remoto, es como que te estoy dando un encargo y te estoy entregando confianza. Si no hay confianza, no hay relación, ningún tipo de relación. Y en este caso debe existir esa relación de confianza para que se den los resultados, ¿no? Pero ese es un trabajo que tenemos que hacer desde el hogar, Mari, porque lamentablemente, a ver, no me voy a referir al Perú, me voy a referir a Latinoamérica en general, se confunde mucho la confianza que te puede dar el jefe y el colaborador dice, soy amigo del jefe, dice, no pasa nada, ¿no? Cuando realmente, o sea, se malentiende a veces esa confianza, ¿no? O sea, la confianza tiene que ser con ese respeto, con esos límites que tú dices, etcétera, ¿no? Es importante, hay que trabajar mucho, mucho, mucho en esto, ¿no? Sí, sí, es muy cierto, muy cierto. Rosángela, no sé si tienes algún comentario ya final para ir cerrando. Sí, en verdad todo lo que nos ha comentado ahora María ha sido bastante interesante y de lo último que nos hablaba, me quedo con algo muy importante, creo algo que me llamó bastante la atención, que es la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿no? Que debemos tener. Y eso me hace pensar un poco en que ahora que estamos trabajando desde casa, pues nosotros estamos teniendo una nueva rutina, ¿no? En donde cada uno seguramente está diciendo a tal hora hago tal cosa, a tal hora me dedico a mi casa, a tal hora trabajo. Entonces ya no es un poco que voy a tener un trabajo desde las 8 hasta las 5 de la tarde, ¿no? Sino de que de repente puedo alargar un poco más mi horario de trabajo, pero eso depende de cada uno, ¿no? Cómo lo vaya organizando, cómo vaya organizando mi día. Sin embargo, ahí también me nacía una duda en el sentido de que si bien un trabajador de repente empieza a hacer un horario de trabajo desde su casa y ya no voy a trabajar hasta las 5, ¿no? Porque me voy a dedicar a hacer otras cosas en mi casa, pero voy a trabajar un poquito más. En la noche de repente me es más fácil trabajar. Pero por otro lado está el empleador, ¿no? El empleador que normalmente me va a llamar desde las 8 hasta las 5 de la tarde. ¿Y qué pasa si de repente me empieza a llamar un poco más tarde? Claro, yo voy a estar trabajando en la noche porque es mi horario de que yo he decidido que voy a trabajar, pero también creo que hay que llegar a un punto medio, ¿no? A un equilibrio, porque si no el trabajador se va a llegar a saturar de trabajo, y entre el estrés de la casa y el estrés del trabajo y el estrés de las noticias y que no salen a la calle, eso puede también, me parece, afectar a la productividad del trabajador, por más de que quiera trabajar, ¿no? Por más de que diga, no tengo que tener un horario, tengo que seguir trabajando, y eso puede ser un poco perjudicial para el trabajador y por ende también para la empresa, ¿no? Entonces, que no sé si de repente como un punto final ya para tratar eso, ¿no? ¿Cómo debemos tomar esto el empleador y también el trabajador, ¿no? Para llegar a ese punto medio. Es que es justamente ese punto medio del que tú hablas. Tanto la flexibilidad como la adaptabilidad no se deben trasladar únicamente al colaborador. La flexibilidad y la adaptabilidad deben ser competencias y conductas transversales a la compañía, es decir, el empleador, que es esta figura del jefe, porque el empleador, ¿a quién reconoce el colaborador como empleador? Al jefe inmediato, ¿cierto? Entonces, tiene que haber una relación de adaptabilidad y de flexibilidad de ambas partes. Lo que tú has dicho es un ejemplo real, concreto y clarísimo, ¿no?
yo voy a hacer cosas que tengo que hacer de casa durante el día, y cuando mis hijos se duerman, cuando la internet ya no está ocupada porque están estudiando y porque ya se hizo todo, entonces yo me voy a la noche y trabajo, y ahí soy productivo, y ahí genero la producción, genero el valor agregado, ¿verdad? Esa es una conversación que tenemos que tener de tú a tú. José Antonio, ¿cuándo quieres que te entregue las cosas? ¿Cuándo las necesitamos? Necesitamos trabajar prevención. No podemos hacer las cosas reactivas inmediatamente. Tenemos que darnos tiempos, quizás 24, 48 horas, pero si trabajamos con planificación y prevención, entonces vamos a dejar de lado, uno, procrastinar, ¿no? Dejo para mañana, dejo para pasado, finalmente no lo cumplo, o termino estresándome porque empiezo trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y el empleador, dicho sea de paso, el jefe tiene que entender que no trabajamos pues ya de 8 a 5, y que de 8 a 5 tienes que estar, estresarte cuando suena el teléfono y te tiras de donde estás porque lo tienes que coger, porque si no van a pensar que no estoy trabajando, ¿no? Ese es el paradigma que tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que ser solidarios en ese entendimiento de la adaptabilidad y de la flexibilidad. Es esa famosa empatía de acción de la que hablábamos hace un momento. No solo, pobrecita, mira, tiene 4 hijos, tiene que trabajar, sí, pero la estás llamando cada 10 minutos. ¿Dónde está tu empatía de acción? ¿Verdad? O esa es la realidad. Entonces, a eso me refiero. Por eso es que nosotros, por ejemplo, desde Talentica, estamos queriendo hacer esta labor pedagógica de explicarle a las personas qué significa flexibilidad, que no es lo mismo que adaptabilidad, cómo puedes comunicarte realmente, cómo puedes realmente ser empático. Del dicho al hecho dicen que hay mucho trecho, y es cierto. Tenemos que hacer cosas, demostrar solidaridad con acción. Eso es, ¿no? Para que no terminemos, pues, con el famoso botón rojo a punto, y a la primera, mira, el primero que se encuentre contigo termina perdiendo, ¿no? ¿Es así? Muchas gracias, Mari. Ha estado muy interesante esta intervención tuya, esta conversación, yo diría, muy bonita y muy importante, porque nos has revelado unos tips valiosísimos, valiosísimos. No sé si tú quieras expresar algo, Mari, antes de despedirnos. Te agradezco una vez más tu participación acá, a Talentica también, y de repente quieres tú dejar algún mensaje para nuestros teleaudientes. Nada, muchas gracias. Insistir en el agradecimiento al estudio, en la persona tuya y de Rosángela, de permitirnos a nosotros como Talentica compartir información de este tipo, que tiene que ver con el tema de gestión humana, hoy cumpliendo un rol fundamental, estratégico y primordial dentro de las organizaciones, ¿no? Y finalmente decirles, yo escribí, puse algo acá que me gustaría leer para que no se me vaya exactamente lo que quería transmitir. Y es, fíjense, las empresas deben alinear a sus colaboradores a las nuevas metas u objetivos que se tracen, e invitarlos a caminar en esta travesía incierta, pero siempre con visión de largo plazo. ¿Para qué? Para que se sienta menos incertidumbre y menos temor. Eso es lo que tenemos que transmitir. Sin maquillar las cosas, debemos ser transparentes, debemos comunicar permanentemente, que el vínculo sea real, cierto, y se sienta honesto y sincero. Porque ninguno de nosotros en esta situación se escapará de sentir miedo, de sentir temor, de sentir incertidumbre. Por esta razón es que cada quien con nuestros recursos tiene que buscar otros para sacar adelante al equipo de trabajo, de modo tal que sigamos viendo visiones de largo plazo, porque si no lo hacemos así, corremos el riesgo de perder excelente talento humano que ya tengamos dentro de las compañías. Solamente eso. Nuevamente muchas gracias por este tiempo con ustedes, y que sigan estando bien todos, ¿no? Que eso es lo que necesitamos. Y optimistas, ¿sí? Yo soy muy optimista en general, así que prefiero transmitir eso, porque eso también nos eleva las defensas, ¿no? ¿Verdad? Es Nuevamente, cierto. muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Rosángela, también por la Gracias, participación. Rosángela. Y Gracias, también, señor. y también muchas Gracias, gracias a Mari. nuestros
seguidores virtuales, recordándoles que siempre estamos presentes todos los viernes 10 de la mañana, transmitiendo vía Zoom y también por Facebook Live. Los esperamos el próximo viernes, estemos pendientes de las novedades que haya y totalmente gustosos de seguir atendiéndolos a distancia, a todos nuestros clientes del estudio. Los atendemos de manera virtual a través de nuestros canales que tenemos de comunicación, ya sea correo electrónico o directamente a través del WhatsApp. Ok, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta pronto. Hasta luego.